Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, aconteciendo en su ser siendo, luz del mundo, sal de la tierra y testigos del amor en Dios. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor amigo y hermano de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, Rubén Amaya Morales, ECA RAM. En gracia de Dios para hacer la profundización de la previa que por su infinita misericordia nos permitió hacer en la mañana de hoy de esta fundación luego de hacer respectivamente los primeros momentos, previa y profundización en el corazón, en la mente y en las manos por la fuerza creadora, la acción transformadora del Verbo, que es Jesús, en la meditación de la palabra de Dios, con Fundación Ama Ya. Y Dios mediante esa dupla, previa y profundización, en gracia de Dios ha de acontecer seguidamente, para hacer allí, amén de este proceso de concienciación, conexión y transformación progresiva, cristianamente alma y cuerpo, hacer allí esa metatransformación, trascender el nivel terrenal al nivel ascensorial y al nivel celestial. Eso es más allá de cambio gnosis, de un cambio de las formas del conocimiento humano, de las lógicas humanas y de los desarrollos humanos. La palabra de Dios hoy, en síntesis, como es el ciclo litúrgico para hoy 19 de marzo del año 2023, que nuestra Santa Iglesia Católica, en su cátedra mística, liderada por Cristo, el Esposo, y secundada por todas las almas, María Santísima su Madre, San José su castísimo Esposo y Padre putativo de Jesús, hoy que conmemora también por día, por fecha y por honor especial a un edicto, a un concilio vaticano, a una bula, el día de San José, patrono, que la sociedad civil ha tomado como el día del hombre, el día del macho, porque también tiene el día de la mujer, el día de la hembra, que transgrede el día de María Santísima. Son cooptados. Una fecha conmemorativa que por la fe ha establecido la Santa Iglesia Católica con una sana intención humana, pero que a la postre, frente a lo que significa para el pueblo creyente en Dios, para dar gloria a Dios, es contradictorio, es paradójico y es más orquestado por otras fuerzas, que muchas de ellas sucumben a un tercer nivel de aproximación que es ya el enemigo, el adversario, el opositor, el patán. Ser creyente, no ser creyente y ser anticreyente, respectivamente. Creer, co-crear en Dios, con Dios y para dar gloria a Dios y crecer. En algún momento
nuestra Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental acuñó esta experiencia ambiental significativa de fe más que por la razón y mucho más que una mera acción, que han reducido algunos a un concepto, creer, a un deseo de creer, a una ideología, ser creyente, pero que en última instancia es un proceso, un continuum, algo sistemático en esas espirales de vida eterna que empiezan en una prefiguración de la vida por el Creador, Padre Celestial, armonizada en el amor por su Hijo unigénito Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, el Salvador, y movida como verbo, como fuerza creadora, como acción transformadora, el Espíritu Santo Paráclito, santificador. En síntesis, un proceso de santificación que en la religión católica, la religión cristiana, que en la religión monoteísta, en gracia de Dios, es reconectar con el reino de los cielos, aconteciendo en este reino terrenal, para reconciliar, rearmonizar el ser siendo y restaurar el daño causado por la humanidad, encarnado en una comunidad y debidamente iniciado por una unidad de pareja, Adán y Eva, en el paraíso, el origen. La pregunta por el ser, la pregunta por la realidad. Y nos anticipamos un poco para hablar del Seminario Ambiental del Orden Natural, que en gracia de Dios ha de ser menester de estudio, manejo y gestión, siendo muy técnicos los conceptos, de la Fundación Cambio Gnosis, que en particular en esta territorialidad de la provincia del Cartama convoca otras provincias, como ha sido derivado de Europa, de Occidente y en particular de España, la organización territorial provincial, la organización comunitaria parroquial y la organización geográfica oficial, que queda reducido militarmente, en un lenguaje militar y bajo una perspectiva militar, por retículas, por cuadrículas, por compartimentos. Ese término empaquetamiento ha de retomarse en breve en alusión a los fariseos, cuando Jesús, en el Evangelio de San Juan, luego de la curación de un ciego de nacimiento, ante el interrogatorio que hacen estos al que es sanado, liberado, redignificado, o sea, resignificado en la vida a través de la luz, poder ver con los ojos del corazón, los ojos del alma, los ojos de la profundidad. Shema, escucha Israel, se escucha por los oídos, por la fe, pero se escucha por los ojos, aunque suene contradictorio, para ser testigo del amor, la verdad y la justicia divina, que es Jesús, en espíritu y en verdad, siendo evangelio. Y es ese único, universal, unigénito. Y cada quien ser humano
cada quien persona humana, cada quien divinidad humana, en esa gotita de ser Deus ontonómicamente conectado, una conexión en Dios, por Dios y para dar gloria a Dios, de la criatura humana, como coautor de la vida, en tanto profundiza, trasciende y resignifica su vida, en alma, mente y cuerpo, por la fuerza del espíritu, por la fuerza de la razón y por la fuerza de la pasión. No es solo materia, cuerpo o natura. No es solo movimiento, dinámica y ciclos. Y no es solo impacto, bien, servicio. Esas son lecturas amorosamente quedaron declaradas en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación en el año 2021, anacrónicas, antagónicas y analfabetas. Ambiental, mente, alma y cuerpo. Sideral, mente, alma y cuerpo. Y celestial, mente, alma y cuerpo. Siendo niveles, esa tríada mente, alma y cuerpo significa circulación de la información, del conocimiento y de esa inspiración desde donde debe situarse inicialmente como luz del mundo, como sal de la tierra y como testigo del amor en Jesús, en el corazón. Y ahí está la familia sagrada, Padre Celestial, su Hijo unigénito, sanador, y el Espíritu Santo santificador. Y en la Trinidad de Nazaret, Jesús, María y José. Y viene esta tríada, tu ser siendo hijo, tu madre y tu padre, que es la ley natural, es la lógica natural, es la moral natural de la iglesia. Que habrán otras formas de nacer, otras formas de crecer y otras formas de perecer. Pierden toda significación en la profundidad vinculante de estas tres sagradas familias. Ser santo implica ser justo, ser recto, no ser perfecto, pero sí caminar en la perfección. Perfecto, gloria a Dios, en el reino de los cielos, habiendo hecho todo el proceso. Seres amados, esta es la síntesis de lo que en la palabra de Dios, con la profecía de Samuel en el primer libro, en Belén, del pueblo de Israel, en la familia de Jesé, por ser cierta licencia poética, José. Tengámoslo ahí en la memoria. David, hijo de Judá, de la tribu de Judá, de las 12 tribus de Israel. Jacob. Llega allí la luz que estaba oculta, decía Pedro Justo Berrío en la meditación de la palabra de Dios, la homilía, la Eucaristía celebrada en la parroquia del Carmelo, Itagüí, área metropolitana del Valle de Aburrá el día de hoy, escondida por el padre Jesé. Cuando llega Samuel a indagar, legado por Dios, quién sería el sucesor de Saúl, el rey que desobedeció a Dios, porque se ensoberbeció en sí mismo. Las cegueras espirituales, las cegueras intelectuales, las cegueras emocionales, que llevan al ego, al egoísmo, a la egolatría, primer pecado grave, anteponerse a Dios, creerse superior a Dios
y prescindir de Dios. Adiós con eso, porque siga en su orden el amor o el enamoramiento o el apegamiento a la criatura, a la hechura humana, por la mano del hombre, en sentido genérico, creado, fabricado, producido, elaborado, pero esos son otros procesos que ya rompen la ética, la moral y la profética, como una síntesis que se declaraba también en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación del año pasado, en la ponencia de una oikotopoiesis del orden natural en salud ambiental, referido a la Universidad de Antioquia, la Facultad Nacional de Salud Pública y los programas de formación en salud ambiental, pero también formación en salud mental, en salud pública y todas las derivaciones que tiene allí ese arreglo matricial o esa composición, esa fórmula técnica, científica y académica de las misionales universitarias referidas a la salud, que en su momento también Cambio Gnosis ha estado meditando en profundidad con la salud que es en Jesús, médico del alma, médico de la mente, médico del cuerpo, reflexionando en relación con la medicina natural, en diversas perspectivas, no tanto occidental, también oriental, y también de las comunidades originarias, una medicina del orden natural, fundada en la Escuela de la Conciencia Ambiental, programa, uno de los 5 programas que tiene que ver con natura, sociedad, cultura, ambiente, en sentido amplio, esa dimensión de la creación, hecha por Dios, de la cual es vinculante la criatura humana y está llamado a una cocreación consciente, responsable y en libertad de Dios, que permite, es el único, que determina qué es correcto y qué no es correcto, lo que se llama el bien y lo que no lo es, lo que se llama el bien vivir y lo que no lo es, lo que se llama bienaventuranza y lo que no es, y lo que se llama providencia y lo que no lo es. ¿Qué es todo lo que sí? El deber ser, deontológicamente, la voluntad de Dios, el plan divino y la gracia de Dios, para que cada ser siendo haga en su trayecto de vida terrenal. De hecho, por eso estamos aquí, para aprender, todos, seres amados. Y de hecho todos han estado por aquí, todos, seres amados. Y de hecho han de estar aquí, todos, seres amados. ¿Por qué un hecho? Porque en el plan de Dios, toda alma, desde la creación, ya existe. Ya ha sido prefigurada esa entidad de divinidad vinculada en esa corporeidad, en esa entidad mental. O sea que ya toma mente, cuerpo y alma como atributos. Con esa insuflar ese soplo divino, que distinto a Cristo, a Jesús el Cristo, lo insufló como el verbo al inicio de todos los tiempos, pero fue engendrado, no creado, en María Santísima, el arca de la alianza. El misterio de dar a luz a la misma luz que nos da luz. Y de ahí viene la verdad y viene la justicia divina. Lo demás es añadidura, apéndice y perdición del hombre en un laberinto, en un tobogán, deslizándose, y en un mare magnum,
de miles de millones, de distopías, falsas utopías, que distraen la única utopía que es la de Dios, la visión, el plan divino, si se le va a poner un término estratégico, que él no usa la mente humana para hablar de marco lógico de proyectos, ni de planeación estratégica, ni de formas militares, que eso son, en esencia, Grecia, por desgracia, militar en el lenguaje, en la práctica y en la aplicación son política, economía y sociedad, que han hecho de este mundo lo inmundo, que no permite ser luz del mundo. ¿A quién? Bendito Dios, no permite que Dios acontezca en su corazón. Darle a Dios, siendo también muy técnico allí el manejo, el mando, el control, el dominio de su propia alma. Dios no creó las almas en vano, ni aleatoriamente, ni para el gusto del cliente. No. Toda alma encaja en ese arquetipo cósmico, sistémico, dinámico, complejo, en su debido momento, tiempo y lugar, a estar aconteciendo esa espaciotemporalidad energética que vincula lo que en gracia de Dios, por el Espíritu Santo, ha iluminado en seres como Pablo, San Pablo, cabeza de la iglesia, para hablar de un carisma que articula gracias, dones y talentos. Y esa complejidad es el ser humano, pero eso no es estático, no es propiedad privada y no es segregado, como se ha hecho ese orden mundial que llaman nuevo orden mundial, que no es nuevo, es el de siempre. Y como se decía al inicio, tiene más la tendencia del patán, superando ese estado intermedio, porque habrán seres que no necesariamente satanizando, como se dice, demonizando, diabolizando la visión, por miedo, por sojuzgamiento, por victimación del mismo o de lo creado por el mismo patán, fuerzas enemigas al bien vivir, a la bienaventuranza, juran, y en falso, por Dios, porque conocen de Dios, conocen a Dios y conocen que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, pero se rebelan contra Dios, niegan a Dios o se crean otros dioses, incluido sí mismo. Y allí viene esa desorientación. Decía Fray Nelson Medina en el espacio-tiempo energético con las hermanas de la comunidad de España, Dominica, con relación a la desorientación que causa, sobre todo en el niño, vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad permite la manipulación. Pero esa vulnerabilidad es más una vulneración de los llamados derechos, no de la moral, porque son amorales o con una doble moral o falsa moral o una contramoral, ya estableciendo lo que se decía de Adán y Eva, el árbol de la vida, del bien y del mal, Adán que es tierra, y Eva que sale de la tierra, como el autor sagrado lo refiere allí en el Génesis, para poder hablar del origen de la humanidad, poner un punto de partida. Lo mismo ha hecho la comunidad occidental para tratar de explicar y para fundamentar toda su acción, no creadora, destructora del ser, de la naturaleza, del cosmos. Poco a poco, a su paso, calculado, medido.
intencionado. Y esa destrucción es una no apropiación correcta del fuego, del agua, de la tierra, que también el aire y la biota, la vida. Todo ello es vinculante con la concienciación ambiental. Entonces, en el reinado de los reyes antes de Cristo, de la antigua alianza, ya con los fariseos, que toma asiento con Cristo allí, de la ley mosaica, de los mandamientos, que meditando en la palabra de Dios estos días ya se hacía alusión no a los 10 como tal, al decálogo escritos en piedra por el dedo de Dios, sino ya escritos por Jesús, Hijo de Dios, en el corazón, tatuados allí, una impronta. Esa es la moral del orden natural y está en cada ser. Y ahí está el amor, la verdad y la justicia. No hay que ir a buscarla afuera. No hay que endilgarla, no hay que suplicarla, no hay que rogarla. Lo decía Pedro Justo Berrío en la homilía hace un rato, en la iglesia del Carmelo de Itagüí, Antioquia. No ser limosneros del amor, de la luz, de la sal. Se tiene, en gracia de Dios, Jesús lo declaró. Soy luz del mundo y sal de la tierra. Y estás lleno de amor, que es en Dios. Ello entonces, para acontecer al segundo momento, que en el Salmo de David 23, Señor, es mi pastor, nada me faltará. Hablando a futuro, poniendo la confianza en Dios, más que por la fe. La esperanza se espera, la certeza en lo que se espera, la seguridad en Dios, más que en presente. El Señor es mi pastor, nada me falta, dice el Salmo. Como también algunos hermanos del pueblo judío, Daniel Chatán en algún momento hablaba en Elohim, cuando le habla a Moisés en la zarza ardiendo, representación de la luz, del fuego, de la luminosidad, que también enceguece a los que se creen dueños de la luz, fariseos, doctores de la ley, y falsos maestros, falsos profetas, falsos sacerdotes, el patán, que llaman luz a lo que es lo contrario, que llaman verdad a lo que es lo contrario, y que llaman justicia a lo que es lo contrario, porque no existe el amor en su consideración, pero no racional, sino espiritual. Y más aún, esencial, desde antes de. Lo que en Antigua con David, hijo de Jesé, que por analogía allí se decía hijo de José, es Jesús, allá en Belén. Espaciotemporalmente vinculados con una energía distinta a nivel personal, a nivel social, a nivel cultural. Sociohistóricamente ocurrieron en momentos distintos. Pero ese pueblito, el predio de Jesé, su familia, 7, que podría significar plenitud en el Evangelio de San Juan, vamos a ver en breve, el octavo hijo, el más pequeño, el pastor de las ovejas, considerado en Israel pecador, mundano, es el rey. No el rey al estilo humano, en la lógica humana, y para la vanagloria de lo mundano, no. Es el rey de reyes que habita en esta terrenalidad porque todo esto es transitorio, finito, material. Está hablando del reino de los cielos que inicia en el corazón y conecta allá, en otra espaciotemporalidad energética, por citarlo en lo que humildemente, en este
servidor, amigo y hermano. En pobreza, humildad y obediencia podrá hacer la abstracción, como cada uno de vosotros, ser siendo testimonio de Cristo. Es lo que se espera en el Señor, pero podrá ser antitestimonio, bendito Dios. O estar entre ciernes ahí, que ni uno ni otro, pero hay una opción, son 3 niveles de aproximación. Cuando se habla de concienciación, quien es ya consciente, quienes se declaran no conscientes, y quienes están ahí que no saben si son conscientes o no, que no tienen conciencia de sí mismos, ni tienen conciencia de su ser siendo, y eso incluye a su servidor, amigo y hermano. Vamos trasegando allí. Esto es una escuela, es aprendizaje, es ensayo y error en gran medida. La tentación enseña, decía Warren, también citado por Pedro Justo Berrío, en el texto de Una vida con propósito, que está tomando para esta época cuaresmal, cuarto domingo, cuarta semana, habrían de faltar 3, Dios mediante, ya siendo la semana mayor. Y un paréntesis allí, porque su servidor, amigo y hermano, entre el día 4 y el día 11, ha de presentar con su hijo primogénito y la familia, que es una síntesis antropológica curiosa, una diosidencia. Permitan a su servidor, amigo y hermano, tomando de lo propio porque es muy propio, muy íntimo, impersonal, porque a cualquiera de vosotros podría suceder lo mismo, y ampliándolo a que es ser siervo de Dios, servidor, en este caso servidor de lo público, servidor del pueblo, servidor de la comunidad, pero no estar al servicio ni del gobierno, ni de la empresa, ni de la sociedad que tergiversa, transgrede y promete otras verdades, otras luces, otras sales, que son virtudes en la Grecia, la sabiduría, denominada allí falsamente el conocimiento, porque no hace referencia a la sabiduría divina, la sabiduría de los dioses, pero sitúa al hombre como que es capaz, como que puede y como que está llamado a superar el primer pecado de Adán y Eva, de esa soberbia espiritual, intelectual y emocional, que ya no solo creer que es correcto entre el bien y el mal al tomar el árbol de la vida, sino que ya querrán ser dueños de la vida eterna. Y ser, como les decía la serpiente, comiendo el fruto prohibido, seréis como dioses. Y ahí deja un paréntesis porque se venía meditando en relación con Enoc, no para dejar la curiosidad científica, la suspicacia humana y la posibilidad de meterse por cualquier agujero del patán, no, de una vez se cierra. Enoc, uno de los patriarcas que consideraban allí amigo de Dios, como también lo fue Abraham, amigo de Dios, lo fue Moisés, amigo de Dios, y vamos llegando allí. Algunos todavía se resisten a hablar de un Señor lejano y permitir que sea un Dios cercano, y el amor conectar desde allí y amorosamente verlo como un amigo, como un hermano en Jesús y por tanto cristiano, porque esa es la síntesis de la vida humana, en fe, por la fe y en gracia de la fe, ser Cristos, ser un alma cristiana, ser cristianamente alma y cuerpo, él mismo, replegado en miles de millones de seres. Y el hinduismo, el budismo, cualquier monoteísmo u otro politeísmo que termina siendo en lo mismo. Meditábamos ayer en Gracias a Dios en la palabra suya y la palabra nuestra cuando se toma por obra y se empiezan a sembrar, cosechar y quizá algún día replegar frutos. Y cuando eso se ve en testimonio de Dios, la palabra de Dios y por tanto verbo
acción creadora, fuerza transformadora, de que ese acontecer ha de mostrar que ya en un humus, una partícula de polvo, un polen, como somos, polinizadores de la tierra, como evangelizadores en el amor, aportar un mínimo para llegar esas almas a que Cristo las funda todas en ese proceso de transformación. Entonces vendrán concienciación, conexión, transformación. Pero Él es el que hace la obra. Él es el obrador. Él es el, usando una palabra técnica humana, el administrador. Planea, ejecuta y evalúa el proceso. ¿Cómo? La Santísima Trinidad. Planea el Creador Padre. Ejecuta el sanador, el Hijo. Y evalúa el santificador, el Paráclito. Y esa síntesis. Miles de millones de seres creciendo, por poner una abstracción humana, exponencialmente, infinitamente, eternamente. Entonces, seres amados, eso llamando la atención en que no ha sido calculado, no es sujeto de ser manipulado, ni mucho menos apoderado por lo humano. Dios no es propiedad privada de ninguna criatura, ni Dios está hecho al gusto del cliente, ni Dios está replegado en todo lo contrario al amor. Consumismo, esnovismo, amorosamente estupidismo, que han movido históricamente estas sociedades, desde el reyes en Antigua, el rey David, que pecó con Betsabé, la mujer de su súbdito, su alterno militar Urías, al ponerlo en la primera línea del frente de batalla, para quedarse solapadamente con ella, ya desapareciendo la evidencia, desapareciendo el testigo, desapareciendo el positivo, el que daría testimonio de la verdad, o que por lo menos haría una documentación de su propia experiencia, la historicidad. Todo eso lo reprime, y siendo una caricatura, una representación, una escenografía, lo que históricamente ha ocurrido en quienes se van al poder, al tener y al placer de forma desordenada o no ordenada en el orden natural, y por tanto no ligada al Creador que ha creado, que sigue manteniendo y que potencia ese orden natural. Amortización. Entonces, esas conductas, comportamientos, formas de relacionamiento humano, perversas, reversas, revirtiendo procesos naturales, y anversas, porque es la otra cara de lo que muestra el amor, Dios, la creación. Eso es todo lo que llama ahí problema, solución al problema, presunta figuración o planificación o composición previa a la solución frente a un problema, que resultan siendo inducidos. Ha acontecido desde hace más de 20 años por la obra Principios para la Educación, Cultura y Formación de una Conciencia Ambiental. Está allí en el manual, más que un manual, en la tesis de maestría en ciencias ambientales, porque no es un manual de recetas, es una carta de navegación en alma, mente y cuerpo para cada ser estudie, sin transgredir la palabra de Dios en este momento. En ese momento se habían retomado elementos por la vivencia propia de su servidor, amigo y hermano, que era lo que les quería compartir ahorita
para el 4 al 11. Esa actualización por más de 20 años ya va a ser en gracia de Dios, mediante esa semana, la síntesis de su ser, vida y obrar en el orden natural en Dios. En lo que en esta escasa o limitada, humilde autorrepresentación, autobiografía, dirían algunos, pero es biopsicogeografía, es una biosíntesis material, una biosíntesis intelectual y una biosíntesis espiritual, porque es vida, síntesis de vida espiritual, intelectual y emocional, que eso no sea de poder, ni de deber, ni de tener que segregar, no, es completo. No se puede seguir hablando, no se debe seguir hablando, no se tiene que seguir hablando. La parte espiritual, la parte material, la parte emocional, no, no, no. Es que Dios todo lo ha hecho perfecto. Así uno no sea consciente de que es obra hecha por Dios, que es perfección. No le falta ni le sobra nada. Y no se puede impostar lo que ya ha sido hecho por Dios. Que se pueden madurar, ese es el llamado. Tomar ese carisma con sus gracias, dones y talentos y devolver más, o al menos los mismos, pero potenciados. Siembra, cosecha y frutos, hasta donde logre llegar, cada ser siendo. Y la vida es corta, como dice el Salmo 89. Enséñame, Señor, calcular los años para tener un corazón sensato. Sensatez, sensibilidad, corazón y testa. Mente, razón. Conectar mente y razón, pero también hay que conectar las manos, la acción, que es la pasión, pero una pasión ordenada, no las pasiones desordenadas del ego. No, hasta el ego con eso es el juego del ego. El ego de este, el ego del otro, el ego de esta, el ego de la otra, el ego de estos, el ego de los otros. No, no, no. No es que esté calculado por Dios, predeterminado por Dios, algo determinístico, no. Hay la libertad y por eso permite Dios que si no se camina en la perfección con la versión creada por Dios de la santidad, haya una intermedia posibilidad de santificación, de oportunidad que Él mismo da en gracia con la vida. Y ahí deriva lo demás. Entrar en ese ciclo de concienciación, de conexión, de transformación en Dios, con Dios y para dar gloria a Dios, que le permita alcanzar la santidad. Y ese es el reino de los cielos, esa es la vida eterna, ese es el trascender. Pregunta para ir pensando ya o ir motivando espiritualmente, así como se va sintiendo. ¿Será que la educación, la cultura y la formación de las instituciones, de las organizaciones, de las asociaciones humanas han partido de ese origen de la creación, de la impronta que se tiene en cada ser siendo, de esa revelación de Dios que ha venido haciendo progresivamente en el tiempo, reino de David, porque estamos hablando del reino de Cristo, de Jesús, nace en Belén, en el pesebre, con Jesús, María y José, la estrella del oriente, la luz, en una criaturita, un bebecito, hijo de José, por eso allí se hablaba al inicio. Tengamos en cuenta la analogía, Jesé y José. Es un hipocorístico, es una licencia poética, es un recurso lingüístico, pero en algo habrá tener consideración. Y ahí está el verbo y lo que hemos, en gracia de Dios, desarrollado en este espacio-tiempo. Luz, verdad y el amor. Esa pregunta porque hace más de 20 años, 30 si se retoma la vinculación con la Universidad de Antioquia en la formación universitaria como técnico, en camino de ir siendo científico y aún más que siendo pedagógico como se le conoce, porque
es un proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual también se aprende a ser docente, o a ser profesor, o a ser maestro. También es progresivo. Son las categorías que define el denominado establecimiento, el sistema político, el sistema económico, el sistema social de lo que es la educación superior, de esa formación técnica para el saber hacer y el hacer. No había la pregunta por el ser. Eso está relegado a los licenciados. Maestro con M minúscula, porque el maestro con M mayúscula, tomando el lenguaje castellano, español o de la madre patria, al pie de la letra, es Jesús. No permitas que nadie te llame maestro, porque solo uno es tu maestro. Ni llames a cualquiera padre, porque el único padre es el Padre Celestial. Ahora no te llamo siervo, sino amigos, amigos de Jesús. Y en esa amistad, fundamental para el amor y para la ascendencia espiritual, las universidades han de dotarse en una unidad para la diversidad, en la universalidad del ser, que es la visión que se construye con cambio gnosis, declarado en la conferencia Admisión Ambiental Universitaria, tomando como plan piloto la Universidad de Antioquia, provincia del Cartama, territorio Aviala, y es donde estamos en gracia de Dios, aconteciendo, siendo su servidor, amigo y hermano, pero que habrán de llegar otras generaciones. Amén, que así sea, pero en Cristo. Porque el proceso es evangelización, concienciación y esta tríada, conexión y transformación. Y la meta, transformación. Es que ya la transformación no es para acontecer en lo terrenal, en lo material, en lo natural, no. Despega la nave, pues tomando un arquetipo humano sin que eso sea una transhumanización. Más bien, despegando el alma, como dirían los griegos, en Platón, en Sócrates, en Aristóteles, el carruaje. Que el alma ya, que mostraron un caballo blanco, un caballo negro, también hay que mirarlo con cuidado. En algún momento revisando a Ram Talks, un espacio de esos en Sócrates, eso se presta para el racismo, la exclusión. Y este es uno de los aspectos que en la palabra de Dios hoy desarrolla. Pasar al reino de David, al reino de Jesús, con el Evangelio de San Juan, en la sanación de un ciego de nacimiento. Quizá desde antes de nacer, pregestacional o gestacional, o ya en el proceso de vida, de esta vida. También 3 vidas, decía Pedro Justo Berrío en Warren, propósito de vida, que es el nacimiento, iba a decir la nacida porque también aquí se dicen los nacederos de agua, es muy común del lenguaje empírico, el lenguaje campesino, el lenguaje de la ruralidad, un nacedero de agua, por hablar de un nacimiento de agua, una fuente de agua viva, que la agua de vida eterna es Jesús, aconteciendo en estos días de la Cuaresma con la samaritana el domingo pasado, cuando le da de beber del pozo de Jacob, ante la petición de Jesús a la samaritana, agua, y él le ofrece agua de vida eterna, que es su propio ser siendo, del verbo, que jamás volvería a tener sed. De hecho, en gracia de Dios eso está ocurriendo. Y no es un milagro, es una promesa cumplida por Dios. Mientras se tenga el agua de Dios, la luz de Dios y el amor de Dios, el pasado queda sanado en Jesús, el futuro queda aconteciendo en la providencia divina del Padre Creador, y el eterno presente se sigue transformando en gracia del Espíritu Santo. Amén. Queda allí entonces esa meditación que lleva a profundizar, amorosamente invito, de este episodio en 3 partes. La sanación que hace Jesús como una manifestación propia, que en Antigua eran las revelaciones con ángeles, ya de los profetas. El ciego cuando empieza a ver
primero se aparta de Jesús, ya no se vuelven a conseguir. Jesús es quien lo ve a él y lo llama al inicio y invita él mismo para para que Dios se glorifique ante la pregunta que le hacían los discípulos. ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? ¿O ambos? Porque en Antigua se creía que todas esas limitaciones físicas, todas esas enfermedades, estos padecimientos eran pecados, porque era considerado por los doctores de la ley, los levitas, pero también por los fariseos, en lo político y lo económico, más que una carga social, una carga económica, una carga política, un ser que era, no decirlo imperfecto, no decirlo anómalo o irregular, si era sujeto de exclusión, o más bien objeto, excluido como las viudas, como los niños, como los deformes, como los erráticos, como todo. Y Jesús, tomando en la pobreza, por eso toma el niño David, por eso el niño Jesús y por eso el niño espiritualmente en el crecimiento, para hacer la kenosis y que Dios se glorifique en cada ser siendo, para dar gloria a Dios. Te da la oportunidad de que ocurran los llamados problemas, adversidades, dificultades, ¿sí? Porque Él no es el orquestador, ni mucho menos fue el creador, ni estará siendo el potenciador de lo que es contrario al bien vivir, a la bienaventuranza, no, sería ir contra sí mismo. Y Dios se autocrea, pero no se autodestruye, se autotransforma, claro. Y cada ser siendo gotita de divinidad está llamado a expandir, a ampliar, a glorificar en Dios, en nombre propio suyo, lo que el ser siendo de cada ser consciente, conectado y transformado en Cristo debe hacer, debemos hacer y ha de hacer. Sonará muy de un déjà vu, muy esotérico, muy fuera de lo común, que se hable de futuras generaciones, pues seres amados sepan que ya se sabe, así como Dios sabía que en David se le había negado a Samuel, el niño, lo había escondido el padre Jesé, para anteponer los más grandes de estatura, tanto biológica como quizá mental y avance ritual, espiritual, religioso. Habrán muchas formas, perspectivas y criterios o prácticas o costumbres para definir quién era el mayor, no el que nació primero, no necesariamente, no el que sabe más, no necesariamente, y no el que sabe hacer más, no necesariamente. Y si uno mira la sociedad globalizada, ese globalismo secular, el que más puede, el que más tiene y el que más disfruta, no necesariamente eso lo hace el mayor, ni el más grande, ni el más cercano a Dios, puede ser al contrario. Dicho de otra manera, el ser rico no te acerca a Dios, pero tampoco te aleja. Es la experiencia de vida mística en Dios que se asuma. Meditación, oración, ayuno y acción. Esto está en Fundación Amayá. Su ser en esa vida y obra condensados en bautismo, comunión y la confesión. Ese acontecer cristianamente al mi cuerpo en los sacramentales. Y una vida en misericordia, siendo misericordioso, compasivo, comprensivo, autorreflexivo. Eso implica recordar, es repasar por el corazón, recarderis, según el griego. Así como también reconocer, como hizo el ciego, cuando reconoce a Jesús en el segundo episodio, luego del interrogatorio que le hacen allí los fariseos, no sabía que era Dios, pero cuando ya puede ver, con los ojos del alma por la fe, ya así por la voz y la forma de conexión, ahí está en la memoria de su propio ser siendo, ya hace parte de su registro sociohistórico, ya es de su historicidad,
Entonces se lo apropia, lo arraiga, y eso es clave para poder hacer una construcción de planes de vida, o con los planes de vida de los seres siendo, que es la invitación, plan divino en el Seminario Ambiental del Orden Natural, plan de vida propio y planes de vida de todos, 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 habidos que hay y por haber. Tenga en cuenta, quizá no lo sepamos, quizá tú no lo sepas, quizá ella no lo sepa, que ha de tener uno, dos o tres hijos, o que no ha de tener ningún hijo, o que ha de estar destinado para... Eso hay que descubrirlo. ¿Qué no permite descubrirlo? Seguir al patán, irse en contra de Dios, irse sin Dios o declararse Dios. Y entra a la ruleta, ensayo y error, bendito Dios, por ahí hemos pasado. Empieza uno por las pasiones desordenadas, luego las quiere ordenar en una lógica humana. Segundo nivel, pasar de la pasión a la razón y deja para lo último el corazón. Y cree que el corazón es sentirlo pulsar y es sentir la pasión desenfrenada porque esa criatura le hace falta, porque es... No, se decía al inicio, pero Justo Berrío también apoyado en él, nuestro hermano. Eso está en cada ser, hace parte, que era lo que decía al inicio con su servidor amigo y hermano, con el empecatamiento, porque lo hacen, lo sojuzgan a este ciego, porque él les contesta, es que quieren ver a Dios o quieren seguir a Dios, porque me preguntan cómo lo vi, cómo me sanó, cómo me restauró. Yo no sé nada, que Jesús es pecador, buscando cómo increparlo, cómo subvergarlo, cómo atacarlo, salameramente, solapadamente, soterradamente, porque no se atrevían a desafiar a los judíos que a ellos mismos les habían prohibido seguir a Jesús, so pena de sacarlos de la sinagoga, como de hecho hicieron con este ciego. Y los padres, cuando le fueron a preguntar qué fue el otro interrogatorio, de si podían certificar que era ciego de nacimiento, de verdad, que si en verdad no podía ver y que quién lo había sanado, que no sé nada, él ya está mayor, pregúntenle a él, pues por miedo, por una actitud humana, por cobardía, lo que ha sido de no ser expulsado de la sinagoga o no tener la madurez espiritual, la talla, la estatura, tanto intelectual más que material, porque ya están grandecitos, pregúntele a él que es grandecito, él le sabrá decir. Es una manera de decir un lesesferismo que hemos acuñado acá como luciferismo, el Lucifer, dejar hacer, dejar pasar, un no me comprometo, no me involucro, no me inmiscuyo. Eso es del Senadrín, eso es el Senado de la República, en este caso de este país, nació en Colombia, nació en Colombia, Ignacio en Colombia, unas veces con San José y otras veces con Pablo Escobar. Integrar los dos, eso sí que queda como muy difícil, o se es de Dios o no se es de Dios. El amor o no, es amor. Cerrando allí entonces la reflexión de hoy, en gracia de Dios, el pasaje del Evangelio de San Juan está cruzado también por la lectura de la carta a los Efesios por San Pablo. Ser iluminados, tomar en consideración la resucitación que hemos tenido en gracia de Dios con el bautismo, por la fe, ser testigos de la luz, testigos de la verdad, testigos de la justicia que es en Dios. Y ahí vienen ser maestro, ser profeta y ser sacerdote, según el rito de Melquisedec, Jesús. Pero en gracia de Dios por el verbo, la fuerza transformadora y la acción creadora en Jesús, es ser como testigo de su evangelio, del evangelio, de su sentir, pensar y actuar, de su ser, vida y obra, de sus obras, hechos y acciones, ser mártir, ser fiel. Y eso implica tomar en consideración en el corazón esa dotación que se tiene de amor, verdad y justicia. Seres amados, sigan siendo bendecidos,
Se les ama fraternalmente, muy agradecidos. En profundidad, Dios mediante en breve, con Fundación Cambio Gnosis. Hasta pronto, un abrazo, muchas gracias.